Hola querida familia de Historias de Fe, porque ya vamos conformando una familia alrededor de esas historias, de esos hombres y mujeres que hicieron la vida extraordinaria, que dejaron un testimonio de vida y sobre todo una historia de fe, que es lo que les venimos contando en estos episodios, en estos conversatorios tan agradables, donde con base en anécdotas, biografías y acontecimientos especiales de la vida de estas personas, queremos contagiarnos de su santidad. Queremos también aspirar a ser santos. Así que reciban un abrazo muy especial todos, esta familia que se ha ido incrementando a través de diferentes canales que difunden estas historias de fe, que con mucho cariño, con Natalia Montoya y con la compañía de nuestros camarógrafos y técnicos, les llevamos a ustedes con mucho cariño. Hola Natalia. Hola Padre, un saludo muy especial para usted como siempre, para todos los televidentes que nos acompañan en cada episodio de Historias de Fe. Como usted lo decía, muy felices de poder llegar cada día a más comunidades, no solamente del municipio de La Ceja, sino también del departamento de Antioquia, porque ya son varios canales que transmiten nuestro programa, que también es de ustedes, donde cada 8 días pues abordamos un santo, una santa con una vida digna de admirar, de recordar, con un legado maravilloso. Les queremos agradecer profundamente por estar siempre con nosotros conectados y por supuesto para que aprendamos juntos acerca de estas historias de fe, Padre. Muy bien, le entregamos al Señor nuestras vidas, la situación que cada uno va llevando. Cada uno tiene procesiones internas, tiene cuitas del alma allá en el silencio de su corazón, que yo se las quiero presentar al Señor por intercesión de la Virgen María, de San José y de todos los santos cuyas historias hemos contado en este espacio, para que el Señor los bendiga, los ayude, les dé fuerzas para continuar con la vida, poner los pies en la tierra. Así es la vida, con las situaciones que se nos vayan presentando. Y si las asumimos con fe, con serenidad, hasta vamos a tener visos de santidad como estos santos de estas historias de fe que volvieron todas estas situaciones de su vida oportunidades para alcanzar la santidad. Hoy queremos contarles una historia de fe prácticamente de un santo colombiano. ¿Y por qué digo colombiano? Porque a pesar de que nació en España, su vida, su vocación, su santidad la desarrolló en Colombia, porque estuvo cerca de 38 años aquí en Colombia, y aquí en Colombia murió este hombre español cuya historia de fe les queremos contar hoy, con algunas anécdotas, con algunos datos biográficos y sobre todo resaltando sus virtudes heroicas, motivos por los cuales la Iglesia lo ha declarado santo. Natalia, ¿de quién estamos hablando? Así es, Padre, es considerado uno de los santos más reconocidos en nuestro país. Como usted lo decía, San Pedro Claver nació el 26 de julio de 1580 en Verdú, en España, en una familia campesina humilde. Dicen que desde pequeño se caracterizó por su carácter tranquilo y su profunda fe e inclinación por ayudar a quienes sufrían.
Ingresa a la Compañía de Jesús, donde recibió formación religiosa y académica, y dicen que tuvo muchas personas influyentes en su vida, quienes estuvieron siempre acompañándolo para que se inclinara por esa pasión, por esa devoción de ayudar a las personas con situaciones difíciles. En 1610 llega al Nuevo Reino de Granada y tras completar su formación fue ordenado sacerdote en Cartagena de Indias, en la ciudad de Colombia, en 1616. Recordemos que Cartagena, padre, era uno de esos sitios donde desembarcaban muchos africanos esclavizados. Digamos que fue una situación dentro de la historia bien difícil para nuestro país, donde también pues se logra ese grito de libertad, pero después de mucho trabajo, y pues como lo dicen, al ver las terribles situaciones en las que llegaban estos esclavos, pues decide dedicarle su vida. Solía subir a los barcos con alimentos, con medicinas, agua, ropa, y procuraba que los enfermos tuvieran un trato digno, que sabemos, padre, que esto era lo más difícil en este momento por tratarse de esclavos. Aprendió palabras, dicen que era una persona muy inteligente y que tuvo la oportunidad de aprender expresiones africanas para poder comunicarse con ellos, y él mismo se definía, padre, como el esclavo de los esclavos, una frase que ha marcado también y resume su misión de servicio. San Pedro Claver es considerado un santo nuestro, incluso cuando uno lo busca en redes sociales, uno dice santos colombianos, aparece dentro del listado de santos colombianos, porque independientemente de que hubiese nacido en España, su vida la dedicó profundamente al cuidado de los africanos en Colombia, y siempre fue un hombre que nunca dudó de entregar un servicio completo, íntegro y pensando en el bienestar social. Para él lo social era fundamental dentro de su trabajo como sacerdote y también, padre, como misionero, porque es considerado uno de los misioneros más destacados de la Iglesia Católica. Cuánta información nos ha entregado Natalia de esta historia de fe de este hombre español, San Pedro Claver. Vamos a tratar de extraer algunos de los datos que nos ha regalado Natalia. El primero es que la vida de Pedro Claver se encuentra mucho con las vidas de otros santos, huérfanos a temprana edad. Pedro Claver quedó huérfano de madre a los 13 años. Ya nos ha contado Natalia su capacidad académica, su inteligencia, y prácticamente llegó a Colombia a terminar su formación, pero en misión. Él llegó como misionero jesuita a Colombia porque la historia de los misioneros jesuitas es impresionante. A veces cuando hablamos de los padres jesuitas nos remitimos como a la Universidad Javeriana, nos remitimos como al mundo académico, las capacidades intelectuales de los jesuitas, pero yendo más allá, los grandes misioneros fueron los jesuitas, que llegaron precisamente a América Latina casi 100 años después del descubrimiento de América. Están llegando los grandes misioneros a evangelizar América Latina. Tenemos que tener otro contexto bien tremendo. Lo que nos contaba Natalia, llegaban barcos con muchísimos negros al puerto de Cartagena, esclavos que eran vendidos como esclavos a las familias poderosas del país, pero eran súper mal tratados. Incluso lo que más defiende Pedro Claver en ellos es que tenían alma, porque llegaron a considerar que ni siquiera tenían alma. Por eso eran despreciados, eran excluidos y no eran tenidos en cuenta. Pedro Claver se pone a la tarea de amarlos y de demostrar que son hijos de Dios, de catequizarlos y de bautizarlos. Se cuenta que más o menos Pedro Claver llegó a bautizar 300 esclavos, que era un hombre ansioso de que llegaran los barcos con los negros de África, que venían enfermos, que venían heridos, que venían maltratados,
y él estaba ansioso de que llegaran los barcos para acogerlos, para curar sus heridas, para ofrecerles agua y sobre todo para tratarlos con amor. Quienes han ido a Cartagena y han visitado el Museo de Pedro Claver, es impresionante su habitación. Una habitación pequeña, con una pequeña ventanita que miraba al mar, donde él veía cuando venían los barcos e inmediatamente se disponía para ir a recibirlos. Y el mismo Pedro Claver era despreciado por los marineros y por los capitanes de los barcos, porque él llegaba a recibir con amor a quienes ellos durante el viaje habían tratado como animales. El ser humano ha sido muy cruel a lo largo de la historia, pero Dios iba suscitando en personas como Pedro Claver el defender el derecho a la vida, a la dignidad de estas personas. Por eso Pedro Claver es conocido como patrono de los derechos humanos. El 9 de septiembre, que se celebra su fiesta, es el Día Internacional de los Derechos Humanos y lo canonizó el Papa León XIII, que el Papa León XIII era supremamente social y como era tan social se fijó en un hombre muy social como Pedro Claver. Ya lo decía Natalia, cuando él hizo sus votos religiosos, escribió en sus votos y como su voto principal de vida, Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros para siempre. Ahora, hay otro dato que a mí me impacta, me impresiona como sacerdote, porque cuando uno llega a la ordenación sacerdotal, pues uno quiere ordenarse sacerdote en su tierra, rodeado de su familia, rodeado de sus amigos, de quienes lo vieron crecer para que vean el triunfo que tuve en la vida de ordenarme presbítero. Pedro Claver viene de España y nunca volvió a España. Se ordenó sacerdote aquí en Colombia. Aquí desarrolló su ministerio sacerdotal, aquí murió y aquí fue sepultado. En Cartagena se levanta la iglesia de San Pedro Claver, donde él fue ordenado presbítero y ahora ese templo lleva su nombre. Y cuando ustedes ingresan en el altar mayor, debajo del altar están los despojos mortales de Pedro Claver. ¡Qué santo tan interesante, tan humilde, tan sencillo, tan de pocas palabras! Hacía más que hablar. Lo hizo todo. Es impresionante la historia de fe de Pedro Claver. Yo creo, padre, que también hay algo muy interesante dentro de la historia de San Pedro Claver y tiene que ver con el tema de que era como la esperanza para los esclavos. Como usted lo decía ahorita, pues el tema de la pérdida de la dignidad, la pérdida de la humanidad que se tenía en su momento para los esclavos, pues era muy grande y era un tema que a veces pasaba inadvertido. Se volvía, padre, como paisaje, ver que los esclavos llegaran a este sitio, que llegaran heridos, que llegaran desnutridos, que llegaran heridos en su dignidad, en su humanidad, porque como usted lo decía, padre, se pierde totalmente la identidad de estas personas. Eran solamente vistos como personas útiles para el trabajo duro, porque no estamos hablando de cualquier tipo de trabajo. Era un trabajo esclavizante, era un trabajo donde había mucha explotación, donde las personas pues no tenían oportunidades de nada, había como un estancamiento de su vida, por decirlo de alguna manera, y San Pedro llega a ellos con esa esperanza. A mí me encanta ver las imágenes de San Pedro Claver, padre, porque en todas se observa como ese abrazo fraterno que él le da a los africanos y que demuestra como esa ternura con el que realizaba ese trabajo. Era una persona que sabía
que los esclavos lo necesitaban, que los esclavos en medio como de esa tristeza podrían sentir, Padre, un poquito de alegría al saber que llegaban donde Él, que iban a encontrar un abrazo, que iban a encontrar un alimento, que iban a encontrar una palabra dulce. Entonces es una historia que realmente yo creo que toca corazones, habla de la solidaridad también, Padre, que yo creo que en nuestra época a veces se va perdiendo por esa necesidad del yo, el egocentrismo, y ver el sacerdote jesuita, como usted lo decía, que aunque era de España, pues llega a Cartagena, se queda en Cartagena y realiza una misión enfocada meramente en ayudar a los esclavos. Yo creo que es una historia que realmente es digna de conocer, de seguir conociendo cuando uno va a Cartagena, ver también la cantidad de imágenes que hay de él y saber que es un santo que marca la historia de Latinoamérica, pero que también nos hace un llamado a que dentro de la iglesia, a que dentro del Estado, a que dentro del gobierno no nos olvidemos de esas personas tan necesitadas y esas personas vulnerables, porque la vulnerabilidad fue la principal misión que tuvo San Pedro Claver. Hago una corrección basado en este libro, El Santo del Día, de Néstor Armando Alzate, que es una recopilación de las vidas de los santos. Yo hablé de que Pedro Claver había bautizado 300 esclavos. 300,000 esclavos. 300,000 esclavos. Imaginémonos el movimiento de Cartagena. Imaginémonos los barcos que llegaban con estos esclavos. Y lo que nos cuenta Néstor Armando en su libro es impresionante. Pedro Claver desplegó toda su misericordia, redimiendo física y espiritualmente a los negros supervivientes que llegaban de África, hacinados en los nauseabundos barcos esclavistas, y al descender los bañaba, curaba, besaba sus llagas, alimentaba, vestía, enterraba a sus muertos y los evangelizaba a través de un grupo permanente de intérpretes africanos. Esto se lee rápido, pero si uno comienza a desmenuzar el texto, cuando llegaban los barcos con esclavos muertos, nauseabundos, con llagas, él los bañaba, los curaba, besaba sus llagas. ¿Cómo sería que una de las anécdotas cuentan del mismo Pedro Claver, que una vez incluso uno de estos hermanos negros le causó náuseas a Pedro Claver? Y cuando Pedro Claver sintió náuseas, se fue a una parte solitaria, sacó un cilicio, es decir, un azote, y se azotaba él mismo, diciendo: modérate cuerpo, porque uno de esos hermanos le había causado náuseas. ¿Cómo vendrían? ¿Cómo sería el olor? ¿Cómo estarían? Y Pedro Claver supera todo esto por puro amor. Eso no lo hace nadie. Eso lo hace una persona convencida del amor de Dios, y esta historia fue la que se fraguó, se hizo realidad en Cartagena de Indias, porque a veces pensamos que Cartagena es el turismo, la India Catalina, los zapatos rotos, las playas, Boca Grande, Barú y demás. No, hay una historia de fe muy grande en un hombre que dignificó la persona, que defendió los derechos de los esclavos negros, que defendió hasta más no poder, que tenían alma y que eran hermanos nuestros. Pensemos, si en este momento, pleno año 2026, hay brotes de racismo y hay gente que desprecia al otro por su color de piel, ¿cómo sería en el año de 1600? 1700, con los grandes feudales, con los grandes señores, con la burguesía, con las señoras que tenían esclavos y esclavas y que los maltrataban y que los humillaban. ¿Cómo sería en esa época si aún todavía nos atrevemos
y me van a perdonar la expresión, en un acto de brutalidad. Mirar a un hermano despreciándolo por su color de piel, o porque es un indígena, o porque es de otra religión, o porque es de otro credo, de otro país. Una persona que haga eso, le falta todo el intelecto, le falta toda la moral, le falta toda la espiritualidad en esta época supuestamente tan civilizados, tan estudiados, tan de la inteligencia artificial, y me perdonan, lo repito, tan brutos en humanismo, tan brutos en el trato con el otro, con el hermano que es igual a mí en dignidad, en derechos y deberes, porque ante Dios somos iguales. Con eso fue que luchó Pedro Claver, con menos recursos, hace más de 500 años. Por eso, de verdad, que esta historia de fe nos lleve a revisar cómo trato al otro. Si soy discriminador, si humillo a la persona, si desprecio al otro porque es pobre, porque me huele mal, porque no es estudioso. Revisémonos muy bien en este tema, contemplando la vida de San Pedro Claver. Y otro dato de Pedro Claver: oraba durante toda la noche, ayunaba permanentemente, dormía 1 hora, y antes de amanecer ya estaba de nuevo con sus amados negros hasta que ya no pudo más, pues en los últimos 4 años de su vida estuvo solo en una austera celda, parcialmente paralizado, abandonado y olvidado por todos, incluidos sus compañeros del monasterio. O sea, murió enfermo y se sintió abandonado de todos. Pero me impacta lo que cuentan las historias de la internet, que el que se sentía abandonado por todos, al morir, al agonizar, pobres, ricos, curas, religiosos de otras órdenes, todos querían tocarle, llevarle de él sus cabellos, un trozo de su camisa, lo que fuera. Le besan aún antes de morir las manos, los pies, tocándole con rosarios. El padre Juan Arcos, rector del colegio, señaló: la gente entraba y salía como un Jueves Santo. Diluvios de niños y negros venían diciendo: vamos al santo. La documentación histórica de este acontecimiento coincide en afirmar que el impacto que causó su muerte llevó a la gente a arremolinarse frente al lugar donde era velado para tomar como reliquia algún objeto que hubiese pertenecido al santo o que tuvo contacto con él. Y hubo que montar guardia para evitar que el cuerpo fuese destrozado. Tanto amaban a Pedro Claver y tanto era el viso de santidad que tenía. Increíble. Bueno, padre, también hay algo muy interesante, y es que después de su muerte, pues numerosos fieles han atribuido diferentes milagros. Usted ahorita contaba que los marineros no lo querían por la labor que él realizaba con los negros, pero resulta que hoy también es considerado el patrono de los marineros y los viajeros. Algo irónico, porque muchas personas encomiendan sus vidas a este santo, precisamente esa labor de viajar, de desplazarse por el mar, y a pesar de que él lo realizaba, digamos, esperando a los esclavos, llega y coge también, como por decir, esta especie de fama y reconocimiento dentro de los viajeros. También dicen que muchas personas se curan de enfermedades graves tras pedir su intercesión, y hablan de que todavía personas que van y visitan su tumba en Cartagena de Indias reciben numerosos milagros. Dicen que son tantos los milagros que algunos de ellos ni siquiera han podido ser probados, pero que se quedan como en la cotidianidad, en la conversación del día a día. Hay algo muy bonito, padre, y es que muchas personas
personas piden favores a San Pedro Claver relacionado con la reconciliación y la paz familiar, incluso con el fortalecimiento de la fe. Y eso hablaba ahorita también usted, padre, de esa vocación, digamos como ese sentimiento de aportar en lo social. Entonces también se convierte casi que en un líder social, en un líder religioso comprometido con su causa, casi que en un político sin intención de hacer política, sino la política del bien. Y aunque la Iglesia reconoce oficialmente algunos de sus milagros para el proceso de canonización, pues otros continúan dentro de la devoción popular. Fallece el 8 de septiembre de 1654 en Cartagena, como usted lo decía, padre, rechazado por sus mismos compañeros de trabajo dentro de la compañía de los jesuitas, pero recordado por todas las multitudes a quien él ayudó. Entonces yo creo que no importaba para él que las personas que estuvieran en su mismo círculo pues lo despreciaran, sin duda alguna, algo muy triste y algo que también nos debería de generar como ese sentimiento, pero que las personas a las que él ayudó estuvieron con él hasta el último momento y reconocieron esa gracia tan especial, esa gracia tan profunda, padre, que yo creo que hoy en día es casi que imposible de encontrar. Entonces es un santo que nos deja muchas enseñanzas sobre la solidaridad, la humildad y sobre siempre hacer el bien, como decimos popularmente, sin mirar a quién. Increíble la historia de fe tan cercana a nosotros. Yo te propongo para que, yo sé que muchos visitan la ciudad de Cartagena. Ya a Cartagena puedes ir como peregrino y como turista. Como turista al descanso del cuerpo, pero también como peregrino a buscar la intercesión de San Pedro Claver, cuya fiesta celebramos el 9 de septiembre, el día de su muerte, como lo anotaba Natalia, y es el Día Internacional de los Derechos Humanos, precisamente al recordar a Pedro Claver, el padre Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros para siempre. Vamos a estudiar mucho más su biografía, vamos a encontrarnos con esta historia de fe llena de anécdotas, de historias que llevaron a este hombre a santificarse en el silencio, en la humildad, en el anonimato y en el trabajo por los pobres de Yahvé, por los pobres de Dios, porque ahí sí que se cumple lo que hiciste por uno de estos hermanos, los más humildes, conmigo lo hiciste, y esto fue lo que entendió San Pedro Claver. Padre, muchísimas gracias por este nuevo episodio de Historias de Fe, el llamado para que busquemos a través de las redes sociales, a través de la literatura, más de la vida de San Pedro Claver, para que no nos quedemos únicamente con estos datos, sino que también nos vayamos a esa historia colombiana que fue tan triste como lo fue el tema de la esclavitud, y para que reflexionemos sobre el tema de la igualdad, de la equidad, de los derechos humanos, que respetemos al prójimo como nos gustaría que nos respeten a nosotros también. Muchas gracias, Padre. Gracias a ti, Natalia. Un abrazo, amados televidentes, queridos camarógrafos, editores, productores y todos los canales que difunden historias de fe. Muchísimas gracias. Y hoy le pedimos a San Pedro Claver que interceda por nosotros y que nos ayude como él a ser defensores de los derechos de los demás, a considerarnos todos hermanos e iguales ante Dios. Pedro Claver nos enseña que nadie es más que nadie, que todos ante Dios somos iguales. Que Dios los bendiga y hasta que nos encontremos en nuestra próxima historia de fe. Chao, chao.